En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicómoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Tienen la bondad de sentarse, queridos hermanos? Por desgracia, el libro del Apocalipsis tiene muy mala fama. Algunos, cuando escuchan la palabra Apocalipsis, les da como sustico y piensan inmediatamente en el fin del mundo. Pues la palabra viene, Apocalipsis, del griego, que significa revelación, revelación con V, es decir, dar a conocer. ¿Y qué es lo que Dios nos da a conocer? Pues este libro tiene un contenido simbólico, habla en muchas claves, claves que para la época y para los cristianos de aquel momento pues eran fácil de entender. Tal vez para nosotros son muy difíciles porque no estamos enseñados a que se nos hablen de acuerdo a esos símbolos, pero nosotros en nuestro diario vivir utilizamos expresiones que si se entienden literalmente, pues uno queda como sin sentido. ¿Alguna vez han contado un chiste? Chiste, no chisme, chiste. ¿No se sabe ni uno? Buenas, están dormidos. Que si alguna vez han contado un chiste. No, gente amargada. Uno cuenta un chiste. ¿Y qué es un chiste? Una exageración, no que hace reír, una exageración de la realidad. Eso es un chiste, una contradicción. ¿Se saben algún proverbio, algún refrán? A caballo regalado. ¿Y fue que a usted le regalaron un caballo porque es caballista? Porque vive en Cumaral. Bueno, a lo mejor le regalen un caballo. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué pasa si usted entiende literalmente a caballo regalado no se le mira el colmillo? ¿Qué pasa si usted lo entiende literalmente? ¿Qué entiende usted? Usted está hablando con alguien y usted le dice: uy, mire que me regalaron tal cosa, y esa persona le dice: a caballo regalado no se le mira el colmillo. Y entonces usted le contesta: pero no me regalaron un caballo. Significa que ¿qué está pasando ahí? No está entendiendo que el sentido del refrán. Ok, en el Apocalipsis pasa lo mismo. A veces entendamos literalmente, pero no el propósito de lo que se nos quiere decir allí. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Bueno. Entonces hoy escuchamos un episodio muy lindo del Apocalipsis, donde se les escribe a 7 iglesias de 7 regiones, o sea, 7 comunidades católicas de distintas partes del mundo se les escribe. Entonces escuchamos la iglesia de Sardes y la iglesia de Laodicea. Sardes y Laodicea son lugares, y se les dice allí que se les invita a avivar el amor que han recibido del Señor. Y miren lo que le dice a la iglesia de Laodicea, es decir, a la comunidad. Es como si el obispo nos escribiera una carta a nosotros, nos dice: oiga, pilas, pilas. Y miren lo que nos dice aquí tan bonito: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. ¿A quién está refiriéndose?
¿Quién es el que está detrás de la puerta? O sea, en la casa. ¿Quién? Tú. O sea, Jesús está sonando la puerta y tú estás adentro. Pero dice, si alguno escucha mi voz, es decir, que Jesús no solamente está tocando la puerta, está pronunciando tu nombre. Buenas, soy Jesús. ¿Está Carlos? Y usted por dentro, no, señor. ¿Ven lo interesante? Jesús está llamando a la puerta. ¿A la puerta de quién? De todos nosotros. Y por eso el Evangelio de hoy es uno de los más interesantes escritos que tiene que ver con la conversión de alguien. Nos encontramos con un hombre rico. ¿Cómo se llamaba este hombre rico? Zaqueo. Un hombre rico llamado Zaqueo. ¿Y cómo se ganaba la plata? Muy bien, era publicano. Es decir, ¿se acuerdan que yo les he explicado qué define o qué se entiende por la palabra publicano? Muy bien, el recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos también se llamaban publicanos porque recaudaban lo público, ¿no? Los impuestos públicos que pagaba la gente. Entonces, este hombre es ¿qué? Rico, pero no solamente rico, es el jefe de ellos. Pero tal vez a nosotros no se nos da nada, pues que recaudaba impuestos, pero como no somos judíos de la época, no entendemos lo que significaba eso. Pongámonos en la época, o sea, devuélvase 2000 años. Los publicanos eran judíos, pero eran judíos vendidos. ¿A quién? A Roma. Roma era el imperio que había conquistado allá su territorio. Y entonces ellos les permitían seguir con lo mismo, pero con una condición: paguen o se mueren. Y entonces, ¿cómo recaudaban la platica? ¿A través de quiénes? De los publicanos. O sea que el publicano era un vendido. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que lo querían o no lo querían? No, pero como hay una cosa que los seres humanos tenemos, es que nos acomodamos a todo. Uno termina tratando al que tiene poder y al que tiene plata, así sea un desgraciado. ¿Ven? O sea que Zaqueo era esa persona que uno lo mira, Zaqueo, ¿cómo está? Y por dentro, viejo avaro, desgraciado, me quitó las 3 vacas que tenía. Porque se apoderaban de todo. Si usted no paga el impuesto al imperio, a Roma, pero no tengo, ¿qué le quedan? 3 chivos, pase 2, pero no tengo más que vivir, o se muere. Esos eran quienes. Ese era Zaqueo y era el jefe. Entonces imagínense cómo sería. Tremendo. Pero Jesús pasa a esta ciudad Jericó. Jericó era una ciudad rica. Entonces imagínense cómo sería de rico el recaudador de impuestos de esa ciudad. Y llegó allá. Y Zaqueo tenía una cosa, el Evangelio nos lo dice, que era alto o era bajito. Era bajito. Y entonces imagínense el tumulto de gente para ver a Jesús. Y pues yo creo que más de uno le hizo hasta el feo cuando lo miraban y le hacían así porque les caía mal. O sea, no era una persona respetada, era una persona intocable, pero pues se la atravesaban. Uy, ese Zaqueo, el que nos cobra impuestos, quite de ahí. ¿Se imaginan la escena? Y entonces Zaqueo dice, pero ¿qué hago? No puedo ver a Jesús y yo quiero mirar quién es ese señor de que tanto hablan, porque no lo había conocido. Y en esa época no había redes sociales ni internet para ponerse uno a buscar quién era esa persona, solo lo que había escuchado, que era una persona muy interesante. Y entonces Zaqueo, ¿qué hace? Se sube a un árbol. O sea, como es bueno para la plata, es muy inteligente. Por lo general las personas buenas para la plata son muy inteligentes. Y entonces se dio cuenta, por allí va a pasar y por este árbol, aquí me subo. ¿Usted alguna vez se ha subido a un árbol de viejo? O sea, usted hoy, no sé cuántos años tenga, yo tengo 37 años.
yo no me veo subiéndome a un árbol. No, o sea, yo no sería capaz. De muchacho sí me subí muchas veces a robar a coger mangos y mandarinas y todas esas cosas. Y naranjas, a hacer pilatunas, o lo que sea, a jugar como un mico, va colgándose uno de rama en rama. Pero hoy en día de viejo yo no sería capaz. ¿Usted sería capaz de subirse a un árbol para ver a Jesús? Yo creo que no. Usted de pronto a una escalera, si acaso. Pero este hombre se subió. ¿Y usted imagina en ese hombre cómo vestiría? Con sus ropajes, con su vaina, y se trepó a un árbol. Y era chiquito. A una persona alta le queda fácil subirse a un árbol, pero a las personas que de pronto Dios no nos dio tanta estatura, subirnos a un árbol no es tan fácil. Y lo imaginan brincando. Lo imagina cogiendo algún palo, alguna cosa para que le diera más altura y poderse trepar a una rama. Pues Jesús lo pilló en esas y le dice: bájate de ahí, porque hoy debo hospedarme en tu casa. Y ese por eso es uno de los textos más lindos, porque Zaqueo solamente quería ver a Jesús, quería verlo. Quizás no se había imaginado que podría cruzar palabra con él, pero Jesús fue el único que lo vio de otra manera, porque le dijo: bájese de allá donde vive, bájese de la nube donde anda. ¿Qué es lo que Jesús nos dice también a nosotros hoy? Bájate de esa estructura mental que tienes, bájate de ese orgullo que tienes. Hay personas que tienen tanto orgullo que si se bajan o se caen de ese orgullo que tienen, no queda nada. Personas tenemos un orgullo de unos 10 pisos. Y por eso Jesús lo ve diferente y le dice: es necesario que yo me quede en tu casa. Yo creo que Zaqueo se sintió muy extraño. ¿En mi casa? Si acá uno sabe quién soy yo. ¿Acaso no sabe cómo me gano la vida yo? Y eso fue lo que lo transformó a Zaqueo. Yo creo que todo el camino se fue pensando: este señor, ¿por qué se quiere quedar en mi casa? De tanta gente buena que hay aquí en esta ciudad, y me escogió a mí. Y por eso cuando están en casa, Zaqueo toma la palabra, porque por el camino se convirtió al comprender esa mirada de Jesús y dice: Señor, le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Yo creo que todo el mundo quedó mirando: ¿qué? ¿Qué? Y luego dice: y si a alguien he defraudado, o sea, le voy a dar 4 veces más. ¿Cómo quedó Zaqueo? Pues pobre. ¿Se acuerdan de un episodio del Evangelio que nos hablan de un joven rico que se acerca a Jesús y le dice que qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice algunos mandamientos, y le dice: eso lo he cumplido desde joven. Y entonces Jesús le dice: una cosa te hace falta, anda, vende lo que tienes y luego sígueme. ¿Y qué pasó con esa persona joven? ¿Se acuerdan? Se fue entristecido. Pues resulta que este hombre, que estaba alejado de Dios, que sentía el desprecio, pero que también cosificaba a la persona, porque lo único que miraban las personas era el dinero, este hombre tuvo un momento de gracia y se convirtió. Fue capaz de desprenderse de aquello que lo alejaba tanto de Dios. Hoy, queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor Jesús que a nosotros también nos dé esa capacidad de entender lo que nos dice la primera lectura en una de sus partes: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre y me deja seguir, cenaré con él y él conmigo. Queridos hermanos, la salvación no es para los que son perfectos. La salvación es para nosotros, los pecadores. Y fíjense lo que dice Jesús al final del Evangelio, y con esto quisiera que concluyéramos, pero en oración y dándole gracias a Dios, porque el Hijo del Hombre, es decir, porque yo, Jesús está hablando, porque yo he venido a buscar
y a salvar lo que estaba perdido. Zaqueo estaba perdido, perdido en el mundo de la plata, de la avaricia, de la codicia. Muchos de nosotros también podemos estar perdidos en nuestras avaricias, en medio de nuestra manera de vivir, de nuestro mal genio, de nuestra ira. Yo no sé en qué anda usted perdido, de nuestro pesimismo, de nuestra falta de fe. Pero hoy Jesús nos recuerda que Él ha venido a salvar, a buscar y a salvar al que estaba perdido. Y yo prefiero identificarme como un perdido a sentirme como un fariseo que no necesito nada. ¿Ustedes con quién se identifican? ¿Con Zaqueo, que reconoce y entiende que estaba perdido? ¿O con los fariseos que miraban a Jesús y se decían, este está loco, yo ya estoy bien? ¿Usted con cuál se identifica? Pues mire a ver, porque si usted cree que todo en su vida va bien y que usted ya está, mejor dicho, full, creo que usted no ha entendido el Evangelio. El Evangelio es para la gente que reconoce que necesita de Dios. No conozco la primera persona perfecta, no la conozco. Y no creo que sea alguno de los que está aquí. Y si usted se siente muy perfecto, lo invito a que se convierta, a que reconozca su fragilidad, su pecado, como nos lo pide hoy su palabra. Oremos en silencio al Señor.